Buenos días a todos. Soy José Luis Burnes, gerente del Treon Investment Center en AmCham, México, y quiero agradecerles por acompañarnos esta mañana en nuestra serie de webinars Doing Business, que en esta ocasión se enfocará en cómo abrir un negocio en Estados Unidos desde el ámbito legal, fiscal y de migración. El día de hoy contamos con la participación de Clarisa Bonillas, Kerry Osman, John Mayer y Rodolfo Maya. Antes de dar inicio a nuestro webinar, me permito compartir algunos anuncios sobre las siguientes sesiones que tenemos en agenda. Mañana en punto de las 10 de la mañana tenemos el webinar de Doing Business in Wisconsin, oportunidades para empresas socias, con la participación de la Oficina de Desarrollo Económico de Wisconsin. Este jueves tenemos el webinar de ciberseguridad, evolución y retos del Comité de Seguridad de Guadalajara y Monterrey a las 11 de la mañana. El martes, 1 de diciembre, tenemos el webinar de NOMS en materia de importaciones desde una perspectiva legal de parte del Comité de Comercio Internacional y Logística en punto de las 10 de la mañana. Y por último, el miércoles 2 de diciembre tendremos nuestro Doing Business in Mexico, Investment Opportunities en Aguascalientes, a las 9 de la mañana, que estamos organizando con la Secretaría de Economía del Estado de Aguascalientes. Si les interesa participar en algunas de estas sesiones, eventos y webinars, se pueden inscribir en la liga que estamos compartiendo a través del chat en este momento o a través del calendario de webinars que se comparte en nuestra síntesis de prensa. A continuación, comenzaremos con una introducción de Clarisa Bonillas de Select USA sobre el panorama de inversión en Estados Unidos. Adelante, Clarisa, te cedemos la palabra. Bien, buenos días. Muchas gracias, José Luis, por invitarnos a este webinar. Bienvenidos a todos los asistentes. Parece que ya tengo el control. Les voy a presentar. Les voy a hacer un resumen muy breve de lo que es Select USA. Sepan que AmCham les va a hacer llegar esta presentación con todas las ligas que tiene y al final vienen mis datos también. Pueden contactarme en cualquier momento. La misión, el programa de Select USA es un programa del gobierno federal, del Departamento de Comercio, que se dedica a promover y facilitar la inversión de negocios para generar empleo en los Estados Unidos. Este programa es geográficamente neutral, es decir, es una ventana para todo Estados Unidos. Nosotros no podemos, si alguna de las empresas desea ingresar a Estados Unidos, nosotros no podemos recomendar un estado sobre otro. Todos los estados son clientes del programa de Select USA. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Estamos buscando empresas inversionistas que deseen iniciar operaciones en Estados Unidos o que ya tengan operaciones en este país y deseen expandirse. Ahorita les voy a presentar cuáles son los programas y los servicios de Select USA. Y el otro tipo de clientes al que atiende el programa de Select USA es a las organizaciones de desarrollo económico. El programa de Select USA con este nombre nace en 2011 y desde entonces ha tenido un representante en México como un especialista de inversiones. En México es considerado un mercado prioritario para los Estados Unidos, por eso es uno de los 12 países de todo el mundo que tiene una persona dedicada a atender empresas de ese país y que deseen iniciar operaciones en Estados Unidos. México es el lugar número 19 de los países que invierten en Estados Unidos. Hasta 2019 se contabilizaban casi 43 billones de dólares, más de 80,000 empleos que se generan con estas inversiones de las empresas mexicanas en Estados Unidos. Y este número es súper relevante. Las exportaciones que generan las empresas que están instaladas en Estados Unidos superan el billón de dólares. Es por eso que este es un programa súper sólido que está disponible para las empresas mexicanas y que por supuesto tiene una relevancia dentro del gobierno federal. Esto es nada más un pequeño histórico de cómo ha sido la inversión de las empresas mexicanas en Estados Unidos. Desde 1997 a 2019 se ha incrementado casi 1000%. Esto pues coincide con la entrada del primer Tratado de Libre Comercio, ahora recientemente modificado. Estamos hablando de que pasaron de estar invirtiendo las empresas mexicanas en Estados Unidos 4,000 millones de dólares a 42,900 millones de dólares. Las principales industrias en las que invierten las empresas mexicanas en ese país son alimentos y bebidas, autopartes, plásticos, servicios profesionales, comunicaciones y metales. Si los agrupamos es manufactura en general y se han mantenido estos números y estas industrias bastante estables durante todo este periodo.
Ahora sí, nos vamos a los servicios de Select USA. Son básicamente 4, pero estos se dividen o se desagregan en una serie de actividades dentro de cada uno, dependiendo de las necesidades de cada una de estas empresas. Tenemos los primeros 3 son para las empresas y para las organizaciones de desarrollo económico, que nosotros les llamamos EDOs, por las siglas en inglés, Economic Development Organizations. La primera parte, quisiera que supieran que Select USA tiene un corporativo en los Estados Unidos, en Washington, D.C., donde tenemos un equipo de investigaciones de mercado, tenemos un equipo de eventos, tenemos un equipo de comunicaciones, tenemos un equipo de comunicación intragubernamental. Estos equipos operan, son un soporte para todos los países que tienen un representante de Select USA. Entonces, ¿qué podemos encontrar en información económica? Select USA se dedica a generar herramientas de consulta disponibles en línea y otro tipo de herramientas de consulta, otro tipo de información que se pueden hacer a la medida de las necesidades de una empresa. Aquí quisiera hacer la aclaración, los servicios de Select USA para las empresas no tienen ningún costo. Entonces, por ejemplo, podemos, dependiendo del tamaño del proyecto, de la disponibilidad de nuestro equipo de Washington de información y de desarrollo de información, hacer algún proyecto en específico. Esto pues lo podemos ir gestionando, pero de cualquier manera, nuestro equipo se dedica cada año a estar actualizando todas las herramientas de consulta, que ahorita les voy a mostrar algunas de ellas que tenemos en línea. Como plataforma de conexiones, pues lo que podemos hacer por ustedes, el programa de Select USA no tiene un programa de financiamiento, no tiene un programa de soft landing, no tiene incentivos. Nosotros, los que llevan los incentivos, nosotros apoyamos a las comunidades a través de sus organismos de desarrollo económico que en Estados Unidos existen, desde la comunidad de la ciudad, el condado, el estado, la región. Estas organizaciones de desarrollo económico son las que se dedican a generar, pues, ahora sí, desarrollo económico en sus propias comunidades, y son las que por lo general tienen un programa de atracción de inversiones en donde están generando estos incentivos para las empresas que desean iniciar operaciones allá. Apoyo al navegar el sistema federal, pues la experiencia de estos años del programa pues nos ha llevado a crear este equipo que crea conexiones, porque Select USA tampoco hace ningún trámite, pero hay proyectos que requieren apoyarse no sé, con la organización, para algún otro tipo de trámites, regulaciones, etcétera, que requieran algunos de los proyectos. Entonces, estos son algunos de los recursos y herramientas en línea: la guía del inversionista, las estadísticas de Select USA, las fichas técnicas, los programas de incentivos estatales y federales que están en una base de datos súper fácil de leer, el cluster mapping, que es una herramienta que tiene muchos años en el mercado. Entonces, les voy a pasar rapidito lo que pueden encontrar en la guía del inversionista. Este es un documento súper poderoso, súper completo, donde te puedes encontrar cuál es el checklist para poder iniciar un negocio en los Estados Unidos, y las otras secciones: migración, estructuras de negocio, impuestos, fuerzas laborales, restricciones. El documento está escrito para empresarios no estadounidenses. Estamos gestionando que próximamente lo tengamos en español, pero por lo pronto pues está disponible en línea. En la página pueden descargar, estudiar las secciones. La verdad es que están muy bien escritas, están súper completas, pero como les mencionamos siempre, es súper importante que ustedes estén enterados de todos los trámites que deben de realizar, pero siempre recomendamos a las empresas que contraten los servicios de un especialista, de un abogado especialista, de un servicio de contadores, para que puedan iniciar con el pie derecho sus operaciones en Estados Unidos. Esta es una de las 11 tipos de visualizaciones que puedes tener en la sección de estadísticas del Select USA. Aquí te puedes entretener muchísimo tiempo viendo quién invierte, cuánto invierte, en dónde invierte, cuántos empleos genera, histórico por año, etcétera. Aquí, como les dije, la presentación se las van a hacer llegar y vienen las ligas para que lleguen directamente a cada una. Estos son ejemplos de las fichas técnicas que te puedes encontrar. Hay una ficha técnica, así digamos, una fotografía de cada uno de los estados y territorios de Estados Unidos, donde te dice cuántos empleos se generan de inversión extranjera directa, quién está invirtiendo allá, en qué sectores, y también tenemos para cerca de 40 países, como México, que son mercados prioritarios, y te dicen cuál ha sido el histórico
de la inversión de México en Estados Unidos, la inversión de Estados Unidos en México, te pueden decir cuáles son los top 6 sectores y pues esta información que les leí en las primeras diapositivas. También los principales sectores que generan inversión extranjera directa en Estados Unidos tienen cada uno su propia ficha técnica. La base de datos de incentivos, esto fue un gran trabajo que realizó nuestro equipo de investigación. Aquí en el mapa, obviamente es una fotografía, pero en la página web ustedes pasan el mouse por encima y te dice cuántos programas hay. Al hacerle clic, te los genera acá y después te genera una liga donde puedes leer el resumen de cada uno de estos programas e incentivos que están disponibles para cualquier empresa que venga de fuera y de ahí mismo te lleva al detalle en dónde se puede aplicar para ellos. Por supuesto que estos programas e incentivos que están puestos aquí son para empresas no estadounidenses. El cluster mapping que les mencionaba es una herramienta súper poderosa que mandó a hacer el Departamento de Comercio con la Escuela de Negocios de Harvard. Aquí puedes ver dónde está el negocio. Lleva más de 50 millones de puntos de datos y lo puedes ver desde estado, áreas económicas, hasta el nivel de condado. Puedes jugar con algunos de los indicadores que tienen aquí y puedes ver por sectores. Entonces, hay indicadores que están relacionados con empleo, número de unidades económicas, el valor que generan, la derrama económica que generan. Y este indicador de especialización es como una integración de todo ello. Entonces, son herramientas que te puede tomar un poquito de tiempo entenderles, pero también estamos disponibles si requieren alguna clase o tutorial. Ahora, uno de los eventos más importantes de Select USA, bueno, es el evento más importante de Select USA, es el Investment Summit o la cumbre de inversiones que se lleva a cabo cada año en Washington, D.C. en junio. Ya tenemos fecha para el próximo año. No sabemos si nos van a permitir hacerlo en vivo. Ojalá que sí. Pero esos son algunos números. Es un evento muy relevante. Te puedes encontrar a los gobernadores de los estados caminando en los pasillos o atendiéndote en el stand de cada uno. Hay más de los 800 organizaciones de desarrollo económico que están. Es un evento dirigido a empresarios no estadounidenses tratando de jalar los negocios hacia ellos. Te vas a encontrar paneles, te vas a encontrar el piso de exhibiciones, tanto con los organismos de desarrollo económico como con proveedores de servicios que tú requieres para iniciar una operación. Hay una sección específica para empresas de tecnología y startups y también te vas a encontrar a las organizaciones, a las agencias federales que tienen que ver con todos los proyectos nuevos hacia Estados Unidos. Entonces, estos más o menos son unos números, ¿no? Más de 3,000 asistentes, más de 1,200 empresas de estos países. México, tenemos que subir estos números. Los vamos a hacer una invitación formal, los vamos a apoyar con AmCham para empezar a juntar nuestra delegación mexicana. Si vienen con nosotros como delegación, va a haber eventos que están fuera de la agenda, como comidas o desayunos con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, y pues generalmente nuestra delegación va liderada por el embajador de México. Entonces, próximamente cuando nos permitan abrir el registro, los vamos a estar invitando. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias, José Luis. Y como les decía, les van a hacer llegar esta presentación con todas las ligas. Por favor, contáctenme. Estamos para servirles. Muchas gracias, Clarisa, por tu presentación. Tenemos ya hicimos una sesión hace algunos meses con Select USA, y la sesión está en YouTube. Les podemos compartir la liga también, para que tengan oportunidad de verla. Select USA, como saben, es un aliado estratégico de AmCham y trabajamos muy de cerca para apoyar a las empresas mexicanas que buscan expandirse a Estados Unidos. Si tienen un proyecto, acérquense con nosotros para identificar información clave de tendencias de inversión extranjera directa. Y de hecho, AmCham, como lo comenta Clarisa, lleva una delegación de empresas mexicanas a Select USA. La última vez que participamos fue en el 2019. Entonces, también dependiendo de cómo venga la pandemia y la proyección, digamos, de casos para junio, ¿no? AmCham también puede tener proyectado llevar una delegación. Pero bueno, a continuación me permito presentarles a nuestros ponentes del día de hoy. Carrie Osman es una abogada con licencia en Texas, basada en la oficina de CCN en Monterrey, donde se desempeña como asesora de la firma.
Su práctica se centra en asesorar a clientes comerciales en los Estados Unidos y México en una variedad de asuntos legales, incluida la planificación legal internacional, la formación de sociedades, adquisiciones, fusiones y marcas comerciales, y la negociación y preparación de contratos comerciales, incluidos los acuerdos de servicios, distribución, manufactura y asuntos similares. Kerry Osman también ayuda a clientes internacionales con cuestiones de cumplimiento, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés, en la que ha publicado varios artículos. Kerry Osman es una oradora frecuente sobre temas legales transfronterizos, incluso con la oficina del Estado de Texas en México. También es miembro de la Junta Directiva del capítulo de Monterrey de la Cámara de Comercio Americana y participa activamente en su comité legal. Osman vive y trabaja en México desde 1999. Rodolfo Maya es agente registrado por el IRS para preparación de impuestos federales en Estados Unidos, contador público certificado en México, socio fundador del despacho de contadores públicos Maya Contadores en México y Maybe International Advisors en Estados Unidos. Específicamente, Rodolfo vive en Houston desde hace más de 15 años y viaja constantemente a México y otros países de Latinoamérica para asesorar a empresarios que deseen realizar inversiones en Estados Unidos desde el punto de vista contable y fiscal. Es expositor registrado en materia contable y fiscal por el estado de Texas bajo la oficina del gobernador desde hace 7 años. Y John Mayer es socio de Foster LLP en sus oficinas de Houston. Reconocido como mejor abogado de Estados Unidos y Chambers USA, John administra al equipo inversor de la firma centrado en soluciones para no inmigrantes y EB5 para empresas multinacionales e inversores extranjeros. John se graduó con honores de Thomas M. Cooley Law School y recibió su licenciatura de Michigan State University. John ayuda a sus clientes a desarrollar una estrategia para arrancar sus negocios e invertir en Estados Unidos. Trabaja directamente con inversores individuales y centros regionales. Frecuentemente participa como conferencista sobre temas de inmigración en conferencias locales y regionales y lideró la apertura de 4 oficinas de Foster alrededor del mundo, siendo estas El Salvador, Vietnam, Beijing y Edinburgh, Texas. Houston es su base de operaciones, sin embargo, John se encuentra actualmente viajando y trabajando desde diversas ubicaciones durante el año. Está certificado en Ley de Inmigración y Nacionalidad por el Texas Board of Legal Specialization y tiene licencia para ejercer en el estado de Texas. John es miembro activo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, por sus siglas en inglés. Entonces, ahora me gustaría hacer la palabra a Kerry Osman para iniciar su ponencia. Kerry, you have the floor. Buenos días a todos. Gracias, José Luis. Es un placer estar aquí con ustedes. Soy abogada del estado de Texas. Actualmente vivo en Monterrey. Mi oficina está aquí en Monterrey. Tengo casi 20 años viviendo en México. Entonces soy pues tejana y también de regia. Pero con mucho gusto estoy aquí esta mañana. Participo también mucho con la Cámara, con AmCham, y espero que hoy este evento sea útil y cualquier cosa estamos aquí para algún comentario o duda. Un poquito de nuestro despacho. Nuestra oficina principal está en San Antonio, en el estado de Texas. Siguiente, por favor. Gracias. Y otra, siguiente. Somos abogados con oficinas en varias ciudades en el estado de Texas y también en México. En México, aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara, Querétaro, Tijuana, en Matamoros, varias ciudades. Siguiente. Y yo voy a platicar primero de la planificación legal y la selección y formación de compañías en los Estados Unidos, en particular en el estado de Texas. El primer
paso es el fase de planificación. Y siempre recomendamos amplio que en este primer paso que acerca con un abogado corporativo como yo para entender muy bien qué es que necesita proteger de responsabilidad en los Estados Unidos y las operaciones futuras. Pero también en esta fase a platicar con fiscalista en los Estados Unidos para dar asesoría en una estructura para que es adecuado por los impuestos en los Estados Unidos y México. Al mismo tiempo, involucramos expertos en el experto para poder estructurar una sociedad en la mejor forma para en la futura hacer la solicitud para visa. Es que quiero decir en la planificación es una buena idea a practicar con tu Dream Team, ¿verdad? Y aquí en este evento tenemos esas personas. Yo voy a platicar primero y luego como sabes, Rodolfo en relación al parte fiscal y John en relación a las visas. Siguiente, por favor, Andrea. Para definir la estructura de una sociedad, estamos hablando de varios puntos. Primero es identificar a los accionistas. ¿Quién va a ser el propietario o los propietarios de una sociedad nueva en el estado de Texas? También, ¿qué tipo de sociedad va a seleccionar? A varias disponibles y parte de la planificación es determinar cuál sería el más adecuado. También vimos otros aspectos. Para yo, como comenté, es muy importante a proteger cualquier de activos o operaciones que tienen en México de la responsabilidad en los Estados Unidos. La manera más fácil es dividir muy bien la parte de México y la parte de los Estados Unidos. Entonces, para crear una sociedad en, por ejemplo, el estado de Texas y operar nada más a través de esa sociedad, cuidando quién firma los contratos y quién está actuando por la sociedad, es la mejor manera a protegerte en los Estados Unidos. Entonces, la estructura también, ¿cuál es la mejor estructura? Depende en la situación actual, es situación de fiscal y cuál es el reto para las operaciones en los Estados Unidos. Siguiente. Como comenté, identificar al accionista. Pues accionista es la palabra usamos en corporations. Para la LLC usamos socios. Estamos hablando de la misma cosa, los propietarios. Aquí está una estructura muy común que usamos y mira, es la Sociedad de México. Cualquier sociedad puede ser accionista única de la sociedad en los Estados Unidos. Nota que solo necesita un accionista en el estado de Texas. No es necesario más que uno. Siguiente. También aquí está otro ejemplo de una estructura. Una persona física del México puede ser accionista. Nota que no es necesario ser ciudadano ni residente en los Estados Unidos para ser dueño de las partes sociales o las acciones de una sociedad en Texas. Siguiente. Ok, la otra parte es para seleccionar qué tipo de sociedad es más adecuado. Pues primero que nada, puede operar como persona física, un
compañía propietario, que no hay ningún problema, puede ser partnership, un socio con un socio, pero como comenté, la formación a una estructura legal es siempre se recomendamos o normalmente le recomendamos. Unos tipos comunes son partnership, corporation, limited liability company, limited partnership, trust. En general, el más común es el famoso corporation o el limited liability company. Y para decidir entre que esos dos normalmente es en base de los impuestos. ¿Cuál sería más o mejor en relación también para los requisitos que necesita en la organización, en la parte de la estructura de aquí en México que es necesario en esta nueva estructura? Siguiente. Una vez que ya tiene los propietarios, el tipo de estructura y dónde, en cuál estado va a formar la sociedad, ya va a registrar la nueva sociedad ante la autoridad estatal. En el estado de Texas es el secretario del estado en la ciudad de Austin. En los Estados Unidos, la ley corporativa es una ley estatal. Entonces, es necesario determinar en dónde van a tener las operaciones, a dónde va a empezar con una oficina o una bodega, dónde tiene los contactos, en cuál estado va a formar. Si vas a formar en el estado de Texas y después tiene clientes en el estado de California o Florida, se puede usar la cooperativa de Texas, pero tal vez sería necesario también registrar en los otros estados. Pero en esta fase, para entender que es una registración estatal y normalmente, particularmente para el estado de Texas, la autoridad tiene una página muy funcional, que significa que aquí en México podemos presentar el acta constitutiva y para dar de alta a una nueva sociedad que puede también hacer las presentaciones que es necesario para cualquier cambio a través de la página web. Siguiente. En relación al domicilio que necesita para construir una sociedad, aquí en México, perdón, en los Estados Unidos, no existe este concepto de domicilio fiscal. Que es necesario es para designar primero un domicilio y una persona residente del estado de Texas para actuar como el residente registered agent and registered address, el agente residente. Y esta figura es nada más para ser disponible para recibir noticias legales para la sociedad. Entonces puede ser un conocido, alguien que es parte de la compañía, aunque tiene residencia, tiene domicilio en los Estados Unidos, o hay compañías que pueden pagar para prestar este servicio. Entonces primero es el registered agent, registered address. Address, ese es el primer domicilio o el primer requisito de un domicilio. El otro es en el acta constitutiva es necesario a poner los nombres
y alguna dirección de los directores o managers. Los directores son los consejeros y se parecen en el base de datos en los Estados Unidos. Se va a aparecer en el base de datos. Entonces, en este concepto recomendamos Amplia que usa un P.O. Box en los Estados Unidos o puede designar un domicilio, una dirección en México, aunque sea la oficina, para que no es un domicilio particular para cuestión de la privacidad. Por fin, para abrir una cuenta bancaria, normalmente el banco va a requerir un domicilio, una dirección para la cuenta bancaria, un domicilio en los Estados Unidos. Depende en cuál banco. Esos son los tipos de direcciones que es necesario que ya tenga para poder abrir una sociedad en los Estados Unidos. Siguiente. También parte de mi trabajo cuando formo una sociedad nueva es crear un libro cooperativo, el registro de la sociedad. Y ya también es muy común que puedo hacer todos estos documentos, los firmen todo aquí en Monterrey, aquí en México. O a través de mis oficinas en el estado de Texas. Normalmente el libro cooperativo lleva un acta constitutiva, estatutos sociales, que son los bylaws o company agreement for an LLC. También resoluciones de consentimiento organizacional, donde todos los directores y los accionistas firman. Un certificado de aportación de partes sociales, si es necesario o si es opcional esto. Y normalmente mis servicios cobran pues la solicitud para el número de identificación fiscal para la nueva compañía. Y con esos documentos ya tienen tu libro corporativo, aunque tal vez es nada más en PDF o puedo entregar un libro físico. Después, en años, para la futura, es necesario, igual que aquí en México, que mantener el libro. Y eso es para la preparación, es necesario la preparación de actas anuales cada año donde los dueños y directores firmen que apruebe todas las acciones en el pasado. Con este corporativo, este libro, el registro, es la mejor manera para mantener que tu corporativo es activo y inexistente. También hay registros anuales antes el Texas Comptroller y otros que el contador de los Estados Unidos normalmente lo hagas. Siguiente. En el estado de Texas, los directores y los funcionarios o los administradores designados de una sociedad tienen autoridad implícita para firmar contratos, para actuar por la sociedad. No es necesario que preparamos unos poderes en escritos. Es cualquier persona que ya está nombrado director puede actuar para la compañía. Es muy diferente que aquí en México. Es un poquito más tiene más flexibilidad. Siguiente. También quiero comentar del registro de marca en los Estados Unidos. Si ya tienen registrado un marca en México, favor de también pensar a registrarlo en los Estados Unidos si va a entrar el mercado allá.
Es un registro completamente diferente que en México. Es a través del United States Patent and Trademark Office, la autoridad que está ubicado en Washington, D.C. Es un registro federal. Es larga la solicitud, el proceso de la solicitud, pues mínimo toma pues 9 meses, creo. Pero la protección del registro empieza retroactivamente a la fecha de la solicitud. Um, Nosotros podemos también ayudar con cualquier registro de marca, la protección de propiedad, um, en este tipo de propiedad en los Estados Unidos. Un diferente clave de México es en los Estados Unidos tenga el registro, pero también presente evidencia que está usando la marca en los Estados Unidos para que el registro se quede vivo. Eso es un diferencia. Siguiente. Eso es todo para mí. No hay mucha información aquí, solo quería compartir con ustedes los puntos pues relativo, que es la ley cooperativa, es una ley estatal. Es muy importante la fase de planificación para identificar los propietarios, los accionistas, y también la estructura de la sociedad es muy importante para también involucrar el fiscalista y el abogado de visa si es relevante. Eso es todo para mí. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Carrie. La verdad, muy completa tu presentación. Ahora me gustaría ceder la palabra a Rodolfo Maya para que nos comente más sobre las estructuras fiscales. Por cierto, nos hemos dado cuenta de que han estado mandando preguntas. Todas las preguntas las vamos a contestar hasta el final del panel, pero ya las estamos compilando. Si tienen alguna duda, la pueden poner directamente en el chat o en el canal de preguntas y respuestas. Pero bueno, cedo la palabra a Rodolfo Maya. Gracias, José Luis. Gracias a la AmCham por invitarme a participar en esta interesante plática. Nosotros en lo particular somos socios de la AmCham de México desde hace más de 10 años y estamos seguros que es una excelente cámara, ¿no? Que brinda y apoya a empresarios con eventos relevantes como este. Así que felicidades y muchas gracias por invitarme. Bien, pues el tema que me ocupa el día de hoy es hablar un poquito del tema contable y fiscal. Solamente tengo 20 minutos para hablar del tema. Ustedes podrían entender que es un tema un poquito largo. Tenemos en lo particular una presentación muy específica, más larga que esta que vamos a hablar ahorita, sobre las principales preguntas que en lo personal a mí me hacen sobre dudas que tienen cuando vienen a invertir a Estados Unidos. En lo personal, estamos situados en Houston, Texas, y gran parte de mi carrera, desde que salí del Tecnológico de Monterrey en el 92, fue llevarme a toda la parte internacional por azares del destino, todo lo que tiene que ver el tratado que tiene México con Estados Unidos y Canadá para evitar la doble tributación, el convenio que hay entre México y Estados Unidos, ha sido para mí una parte fundamental de todo mi trabajo desde hace algunos años, ¿no? Entonces hemos visto cómo han estado cambiando algunas reglas, cómo han cambiado algunas disposiciones fiscales, sobre todo también cuando son temas políticos que intervienen en cuestiones fiscales. Y bueno, desde hace ya algunos años, más de 15 años, estando en Estados Unidos, también atendiendo clientes de este lado, tratando de entender cuáles son los mejores mecanismos para los clientes para invertir en los Estados Unidos. Como bien lo dijo Carrie hace un momento, muchas veces la decisión de qué tipo de estructura voy a crear para invertir a Estados Unidos,
qué tipo de vehículo es el que voy a utilizar. Muchas veces depende de muchos factores. Depende de si quieres venir a vivir o no a Estados Unidos, si solamente quieres invertir o si quieres las dos cosas, ¿no? Eso tiene mucho que ver a la hora de decidir la cuestión fiscal. Yo siempre le digo a mis clientes que cuando están pensando en invertir en Estados Unidos y piensan venir a vivir, entonces el quarterback del proyecto debería de ser el abogado de migración. El abogado de migración debería de marcar la pauta, porque en muchos de los casos eso es lo que más importa para los clientes al principio. No quiere decir con esto que sean o vayan a formar estructuras fiscales costosísimas o complicadas, pero a veces en la parte migratoria hay que darle su importancia y para muchos de nuestros clientes esa es una prioridad. Por lo tanto, trabajar de la mano con el abogado de migración es muy importante. Yo siempre trato de mencionarles que cuando eso no se cumple y lo que estás buscando es cuidar tu patrimonio y tratar de ponerlo a trabajar en otro país como puede ser Estados Unidos, entonces ahí sí podría ser importante que el contador o el fiscalista sea el que trabaje contigo y con tus asesores en México para encontrar la mejor estructura posible de inversión. Entonces, quisiera ahondar un poquito en eso porque muchas veces tengo clientes que vienen con nosotros primero, nosotros les damos una opinión y resulta que a veces no es compatible con lo que ellos piensan hacer después y terminan gastando más y volviendo a tener que hacer trámites. Entonces, hacerlo bien desde un principio y considerar a todas las partes es muy importante. Nosotros en lo personal hacemos toda la parte contable y fiscal, pero por ejemplo no redactamos contratos. Tampoco nos metemos en la legislación legal sobre la parte, de las estructuras de sus operation agreements que le llaman o actas constitutivas. Para eso está Kerry, que muy amablemente está en este webinar y con la cual hemos trabajado con algunos clientes y excelente abogada, se la recomiendo muchísimo, sobre todo para nosotros del área de México, que muchas veces tener que hablar con un abogado en Estados Unidos se puede llegar a complicar, sobre todo por el idioma, pero Kerry pues es una de las grandes ventajas que tiene, que puede explicarles en español y darles todos los pormenores. Entonces, no somos tampoco, hacemos de todo, sino hacemos únicamente lo que sabemos hacer, que es toda la parte internacional de las inversiones en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, les ayudamos, platicamos con ustedes, encontramos las necesidades que tienen y tratamos de hacerles un traje a la medida. No hay un traje general, desafortunadamente, porque para unos clientes les ayuda una cosa, para otros les afecta otra, y hay que ir viendo cuáles son las características de cada quien. Por ejemplo, oye, Rodolfo, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, pero voy a seguir conectado con México, voy a seguir teniendo ingresos en México. Eso no, esa persona no puede ser comparable igual a la que dice, sabes que yo ya no tengo nada, ninguna liga con México. Hay distintas situaciones que se tienen que prever y toda esta información sobre qué es lo que piensan hacer ustedes a mediano y largo plazo es muy relevante a la hora de que estás tomando decisiones sobre todo de cambios de residencia fiscal o de inversiones en otros países, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la presentación, quizás no vamos a entrar en mucho detalle con ella, pero con todo gusto si pueden mandar un email, les comparto la información, la otra que tengo más larga, donde hablamos de qué requisitos se cumplen para deducir los gastos, cuántos años tengo que conservar la contabilidad, qué es lo que tengo que considerar si quiero contratar a alguien, qué tipo de estructura pudiera funcionar de acuerdo a mis necesidades y todo eso lo abordamos en español en una presentación muy específica que con todo gusto se las puedo compartir. Entonces, si quieres podemos continuar por favor con la siguiente. Bueno, igual que en México, también en Estados Unidos tenemos los impuestos federales que los controla el IRS, que quiere decir Internal Revenue Service, igual que el SAT en México. Y hay estados dentro de Estados Unidos donde no hay impuestos locales o estatales,
como es el caso de Texas, Alaska, Dakota del Sur, Florida, Nevada, Washington y Wyoming. Son los únicos estados dentro de los Estados Unidos que no hay impuestos estatales. Esto es muy relevante a la hora de que vas a decidir a dónde te vas a ir a constituir. En muchos casos, estos temas se tienen que tocar en los business plan o en los planes de negocio que les recomiendo muchísimo que hagan si están pensando venir a invertir a Estados Unidos o incluso venir a vivir a Estados Unidos. La que sigue, por favor. Gracias. El pago de impuestos, pues igual que en México, ¿no? Se toma muy serio en Estados Unidos. Hay que cumplir. Una de las grandes, creo, diferencias que tiene Estados Unidos con respecto a México es que no tenemos en Estados Unidos un principio de espontaneidad. Para aquellos que son abogados van a poder saber a qué se refiere este principio que está en México establecido, pero en Estados Unidos no lo tenemos. ¿Qué quiere decir? Que si yo no presento las cosas a tiempo, siempre me van a multar. No hay que yo me adelanté a la autoridad y presenté ahorita la declaración anual de hace 2 años. En Estados Unidos no te lo van a perdonar porque se supone que tú debiste de haber estado al pendiente de esta situación y seguramente multas puedan aplicar. Y es muy importante entonces que sepan cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir y cuándo las tienen que cumplir para que lo hagan a tiempo. Y no se confíen de que como en México, ¿no? Pues mientras no me requieran, yo no presento, no pasa nada. Aquí en Estados Unidos no funciona así. Entonces, muy importante tomar estas cosas para cumplir a tiempo, ¿no? Es indispensable, como menciono ahí, establecer el origen geográfico de los ingresos para determinar la aplicación de las normas impositivas, ¿no? Es decir, de acuerdo a donde estén mis ingresos, es la manera como tengo que tributar. En Estados Unidos es muy importante saber el estado civil, la edad, porque muchas de estas consideraciones marcan la pauta para definir impuestos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que es el único país en Estados Unidos que se apiada de los casados porque las tasas de impuestos son las más baratas que hay cuando lo haces casado con tu esposa, ¿no? Y tus hijos. Entonces, ahí como que el fisco se apiada un poquito y dicen, bueno, pobre, vamos a darles una mejor tasas de impuestos para con esto ayudarlos, ¿no? Pero es una realidad, es diferente hacerlo soltero que hacerlo casado, por ejemplo. Aunque lo puedes hacer separado de tu esposa, sí se puede, pero va a ser un poco más costoso hacerlo de esa manera. Por lo tanto, mucha gente lo hace como algo que se conoce como married filing jointly, ¿no? En México, ustedes saben que es de manera individual, ¿no? No hay manera de hacerlo en conjunto con la familia, ¿no? Si quieres, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. En caso de los registros contables, no hay específicamente una manera de llevar a cabo tu contabilidad. Tiene que haber una contabilidad si vas a hacer negocios en Estados Unidos. La contabilidad, ustedes saben que es una técnica, la técnica del cargo y del abono, y se emiten estados financieros. Pero hay softwares muy baratos y muy económicos que se pueden ocupar en Estados Unidos y muy usables, como es el QuickBooks o el Sage, que son software muy económicos, muy a la mano, que puedes comprar, puedes bajar a tu computadora y tú mismo puedes hacer la contabilidad. No es lo ideal porque, como decimos, pues cada quien sabe lo que hace. Lo ideal es que haya un contador o un despacho que te ayude a hacer la contabilidad, pero no es una opción que lo hagas a mano o que tengas los papeles ahí todos arrumbados y luego hagas un Excel y andes haciendo eso no es una contabilidad. Si hacen una revisión, pues la revisión que hace el fisco va a pedir el trial balance, que es la balanza de comprobación, los estados financieros, y eso pues no te va a estar pidiendo un Excel, ¿no? O no te va a estar revisando tus facturas. Es muy importante entender que aunque no tenemos contabilidad electrónica en Estados Unidos, no tenemos tampoco facturación electrónica. No hay que pedirle a los clientes que te hagan el desglose de, como en México, que casi que la huella dactilar para que te den una factura. Aquí en Estados Unidos no es así. Todo es manual.
no hay gran problema, pero eso no quiere decir que no tengas que llevar una contabilidad. Eso no quiere decir que no guardes tus comprobantes, ¿ok? Sí los tienes que guardar y sí tienes que tener una contabilidad de cualquier actividad económica que realices en los Estados Unidos. Aunque sea arrendamiento, aunque sea consultoría eventual que vengas, obviamente si tienes una compañía, pues máxime si ya estás haciendo operaciones en ese sentido, incluso operaciones internacionales entre los dos países. Pasamos a la que sigue, por favor. Muy bien, esta es una gran pregunta, lo comentó Kerry hace un momento, ¿cuál es la estructura para el negocio en Estados Unidos? Y como les decía, no hay una regla general para todos, cada quien va a definir de acuerdo a sus características. Lo importante es que ustedes entiendan que existen varias opciones. Tienes que escogerla tú de acuerdo a la que mejor te convenga y para eso lo haces con tu contador y con tu abogado en muchos de los casos. Las LLCs, que son muy usadas, lo que hay que tomar en cuenta es que no existen desde el punto de vista de impuestos federales. Las LLCs son híbridos que pueden ser personas físicas o personas morales, ¿ok? Es decir, como en México, pueden ser personas físicas con actividad empresarial o profesional o pueden ser corporativos. ¿Quién va a definir cuál es? Tú. Tienes 70 días después de que tramitas el Tax ID federal, que se le conoce como EIN, Employer Identification Number, que es el RFC en México, para definir cuál es la opción que más te conviene. Si tú no la escoges, el fisco la va a escoger por ti y la escoge el fisco como transparente o como disregarded entity, donde el individuo va a pagar los impuestos por cuenta de la sociedad. Y muchas veces eso no es lo que tú quieres. Entonces hay que tener en cuenta que tomar una adecuada decisión a tiempo es muy relevante porque el fisco tiene ciertos tiempos para esperar, ¿no? Tampoco es de que después de 3 años quiero cambiar y dices tú, espérame. Incluso los formularios son diferentes entre una y otro tipo de estructura, ¿no? Vamos al que sigue, por favor. Sí, es un poco lo que hablábamos, los tipos de estructura que hay. Por el poco tiempo que hay, pues no pudiera entrar a detalle de esto, pero hay distintos tipos de estructura y lo ideal es que tengas claro cuáles son para que escojas la mejor opción. Sí, la que sigue, por favor. La que sigue es lo mismo que estamos hablando un poco del tipo de estructura. Ahí está el Uncle Sam. Ese es el Uncle Sam. Él es el que se encarga de cobrar los impuestos. Es en México lo que es la Lolita, ¿no? Que así lo conocemos en México. Bueno, el Uncle Sam quiere que cumpla los impuestos y lo cumplas a tiempo. Tampoco hay que tener tanto temor en este sentido porque hay muchas opciones que se pueden hacer. El mejor país que tiene el convenio con Estados Unidos, yo puedo decir que es México. Miren que me ha tocado clientes que tengo desde España, Perú, Chile, Colombia, toda Sudamérica. Todos quisieran tener el tratado que tiene México con Estados Unidos. Tiene demasiadas ventajas, hay que conocerlo muy bien para que puedas sacarle el mayor ventaja posible. Pero grandes ventajas son las retenciones tan pequeñas que hay en materia de regalías, asistencia técnica, servicios empresariales, servicios de mercadotecnia, comercialización de bienes. Hay muchas cosas positivas que lo que buscan es fomentar el comercio y hacer la vida más fácil a los empresarios. Entonces yo creo que el Uncle Sam tiene su lado, bueno, no todo es malo, así que pasamos a la que sigue, por favor. Y en esto vamos a hablar un poco de cuáles son esos impuestos. Tenemos impuestos sobre la renta, impuestos ad valorem, impuestos al consumo. Una de las grandes variables que tenemos en Estados Unidos, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero es, por ejemplo, el impuesto a la herencia, ¿no? Que es parte del impuesto sobre federal que se causa sobre los activos que tengas en los Estados Unidos. Y cuando eres extranjero, son solamente $60,000 que son exentos sobre lo que tengas en los Estados Unidos invertido. Si tienes una casa, pues Dios no lo quiera, mueres. El que paga el impuesto es la persona que muere,
y solamente tienes exentos $60,000. En cambio, si eres residente fiscal americano para este impuesto, la exención son casi $12 millones, ¿no? Entonces, el trabajar bien con tu asesor para encontrar cuál es la mejor opción es muy importante. Si quieres, pasamos a la que sigue. Estos son los impuestos que estábamos hablando hace un momento, los distintos tipos de impuestos que existen. Y pasamos a la que sigue, por favor. El impuesto sobre la renta que tenemos corporativo individual. Ahí quisiera nada más que tengan en cuenta que los individuos van a ser residentes fiscales de Estados Unidos para impuestos sobre la renta, cualquiera que cumpla cualquiera de estas 4 condiciones, ¿ok? No es por el tipo de visa que tienes, no es si quieres o no quieres, no es si tengo ingresos o no tengo ingresos, es básicamente por cualquiera de estos 4 principios. 1, ciudadanía. Si eres ciudadano americano, siempre vas a tener que declarar en Estados Unidos. Aunque vivas en China o vivas en México o vivas donde vivas, por el hecho de ser ciudadano, tienes que declarar. México, ustedes saben, no es así. Si tú eres mexicano y vives en China, no tienes que estar haciendo declaraciones, en este caso, en México, ¿no? ¿Por qué? Porque México basa la residencia en función a la parte de la residencia de donde radicas, ¿no? Me quedan 4 minutos, bueno, y termino. El segundo es la Green Card. La Green Card, si tienes la Green Card, es lo que nosotros llamamos como residencia permanente, eres residente fiscal. El tercero, si voluntariamente quieres ser residente, también puedes serlo. Puedes ir con el Uncle Sam de manera voluntaria y pagar, si quieres. Y el cuarto es la estancia. Si pasas más de cierto tiempo, el fisco te va a querer cobrar impuestos si pasas más de un cierto tiempo en los Estados Unidos, independientemente del tipo de visa que tengas, ¿no? O el tipo de ingreso que tengas. Entonces, regular muy bien tu cuestión fiscal. Obviamente, si te vas a venir a vivir, también tiene mucho que ver porque Estados Unidos tiene la regla del Worldwide Income, del ingreso mundial. Tienes que reportar cuentas bancarias y tienes que reportar también estados financieros de empresas de las cuales tú eres socio accionista fuera de los Estados Unidos. No hacerlo a tiempo, vienen las multas y muchas veces son multas relevantes. Por ejemplo, no haber informado las cuentas bancarias que tienes en el extranjero pudieran provocar una multa de hasta $100,000 o el 50% de saldo, lo que sea mayor. Entonces, hay que entender bien estas reglas para cumplir, como les dije hace rato, a tiempo y hacerlo bien. Ya no tengo mucho tiempo, desafortunadamente. Hay muchas cosas que me gustaría platicar con ustedes. No puedo abarcar todas. Espero que dentro de la presentación que estamos planteando puedan ustedes revisarla a detalle y con todo gusto cuenten con nosotros para cualquier asesoría que quisieran tener. Nosotros normalmente trabajamos más del lado mexicano, tratando de escucharlos primero, entender sus necesidades. No les cobramos normalmente la primera llamada. Obviamente, si ya entramos a representarlos y hablar de otro tema, pues sí, entraremos en un esquema de horarios que normalmente lo podemos manejar con una iguala, pero lo importante es que ustedes sepan que aquí nos tienen a nosotros a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Con todo gusto estamos para apoyarlos. Muchas gracias por la invitación, José Luis, y estoy aquí al pendiente para cualquier pregunta que pudiera haber. No, muchas gracias a ti, Rodolfo. Te agradecemos la presentación y que compartas el conocimiento que tienes de fiscal, ¿no? En México y en Estados Unidos, que creo que es algo pues, muy valioso para la Cámara y para nuestros oyentes. Ahora me gustaría cederle la palabra a John Meyer, que nos va a platicar sobre todos los requisitos de inmigración y las visas a las que pueden tener acceso si van a hacer un proyecto de inversión en Estados Unidos. John. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis y el AmCham, para invitarme a presentar sobre el tema de migración. Siguiente lámina, por favor. Un poco de nosotros estamos en nuestro base es Houston. Tenemos oficina en Austin, en el Valle y también en la Ciudad de México. De hecho, tenemos
un lugar en Polanco y también un lugar en Bosques, donde yo voy a ver clientes presenciales. Y de hecho yo voy a estar en México la semana que viene y voy muy frecuentemente a México para ver y conocer clientes. Siguiente lámina, por favor. Hoy vamos a platicar sobre varios temas de migración. Primero vamos a hablar de la visa de visita de negocios, la visa B1. Me imagino que muchos de ustedes lo tienen la visa. Y luego vamos a empezar a hablar de visas de trabajo, la visa L1, que es de transferencia, visas que viene bajo de Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, la visa E1 basado en comercio, la visa E2 basado en inversiones, la visa TN para profesionistas mexicanos y luego voy a tocar muy brevemente a la visa H1B. Siguiente lámina. Obviamente COVID ha sido un impacto tremendo a todos, a nuestras vidas, familias, negocios y obviamente ha impactado a los Estados Unidos y cómo opera en México. En este momento, la embajada y los consulados son básicamente cerrados, a menos que hay una cita de emergencia, y hemos ayudado a varios clientes con citas de emergencia que necesitan solicitar su visa. Y también, y desafortunadamente, las proclamaciones del presidente Trump todavía están en efecto, entonces están cerrados la frontera y van a estar cerrados la frontera en este momento hasta el 21 de diciembre y realmente no puede pasar a menos que son ciudadanos o residentes a visitar los Estados Unidos a menos que hay algo, tienen que probar que es esencial. Obviamente con el cambio de gobierno que vamos a pasar el 20 de enero, estamos esperando que el presidente Biden realmente abra las puertas de nuevo de México, entre México y los Estados Unidos y actualmente los Estados Unidos y todo el mundo. Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a hablar de la visa de visitante. La visa de visitante, obviamente todos que soliciten la visa tienen que probar que tienen raíces a su país, que no van a abandonar. Y si tienen la calcomanía en su pasaporte, tiene B1 /B2. B1 visitante de negocio, B2 visitante de turismo. El oficial determina su intención en el momento que llega a los Estados Unidos. Si dices que viene para una visita de negocios, van a darle la visa B1. Si dice que viene de turismo, van a dar la visa B2. Yo creo que la más importante y la palabra que quisiera que recuerden siempre con la visa B1 es una visa de visita. Entiendo, hay mucha gente que dice que no, voy a ir a trabajar en los Estados Unidos visitando mis clientes y proveedores, los abogados. Es trabajo para ustedes, entiendo. Desafortunadamente, nuestros oficiales de inmigración, cuando usted llega a los Estados Unidos, si usted dice que vengo de trabajo, van a estar asustados. Entonces, por favor, en vez de decir que viene de trabajo, viene de visita de negocios. Pues una visita se pueden realizar negociaciones, firmar contratos, fundar las sociedades, comprar casa, visitar al despacho de Kerry, a la oficina de Rodolfo, a mi oficina. Es una visita, no es un trabajo, ¿ok? Porque no se permiten trabajar en los Estados Unidos. Además, no pueden cobrar un sueldo o un cobro en los Estados Unidos con la visa. La visa permite visitar y requiere que tenga una intención de regresar a su país. Y si entra con el boleto llegando de México, tiene que tener el boleto de regreso para probar que ya tiene firme la intención de regresar a su país. Siguiente, por favor. En el momento que ya están llegando a poner su negocio en los Estados Unidos, se puede visitar el negocio en los Estados Unidos, pero con la intención representando la empresa extranjera, la empresa mexicana. Cuando forma la empresa, y Kerry ayuda con la formación de su empresa en los Estados Unidos, esa es la
vehículo, la empresa es el vehículo que solicita la visa de parte de ustedes. Entonces, la visa L1 es una transferencia. Es una transferencia de su empresa mexicana a su nueva empresa en los Estados Unidos. La idea es que si ha trabajado uno de los 3 años pasados con la empresa mexicana en un puesto como ejecutivo o como gerente o como una persona de conocimiento especializado, se pueden transferir de la empresa mexicana a la empresa de los Estados Unidos. La empresa mexicana, para calificar, tiene que ser, por ejemplo, ejecutivo, es una persona que supervisa gerentes. Entonces, eso requiere que haya empleados y de mínimo empleados, que de nuestra idea siempre es por lo menos 20 empleados de nómina. Entonces, hay que tener negocio que tiene empleados, porque como ejecutivos supervisando gerentes, hay que tener suficientes empleados para que hay gerentes. Para un gerente es una persona que supervisa profesionistas. Entonces, otra vez, hay que tener los empleados. Siguiente lámina, por favor. Aquí está un dibujo que le da la idea de lo que estamos hablando. Entonces, primero, nuestro análisis es sobre la empresa mexicana. ¿Cuánto tenían operaciones? ¿Cuánto tenían empleados? ¿Cuántos hay profesionales? Para ver si la empresa mexicana califica. Hay que tener también una estructura de cooperativa que también funcione. Eso requiere que la empresa mexicana o la empresa de los Estados Unidos es dueño del otro, como matriz filial, o puede ser dueño de un solo accionista que tiene la 51% de cada empresa, o un grupo de dueños, pero tienen que tener las mismas porcentajes de acciones en cada empresa. En los Estados Unidos, para arrancar el negocio, no tienen que tener empleados, comercio, inversión, pero tienen que tener, obviamente, la empresa, tienen que tener un contrato de rendimiento de la oficina, un plan de negocio, el capital y cuenta bancaria, ¿ok? El plan de negocios es súper importante porque ellos ahorita quieren un plan de negocio de 5 años con las proyecciones fiscales, que obviamente Rodolfo que puede ayudarle con eso. Siguiente. Entonces, si tiene una nueva empresa en los Estados Unidos, le dan una visa por 1 año. Y como expliqué, no tiene que tener empleados, ni negocio, ni inversión. Pero en el segundo año hay que tener operaciones y empleados. La primera parte del análisis para la extensión de la visa L1 es la empresa mexicana. Tiene que seguir operando la empresa mexicana. Entonces, tenemos que probar que sigue operando. Tiene que tener la relación cooperativa entre los dos negocios, ¿ok? Y hay que enfocar en la empresa de los Estados Unidos, en las operaciones, facturación, compras, cuentas anuales y empleados. Y empleados son súper importantes porque recuerda, si van a transferir como ejecutivo, hay que tener empleados y hay que tener por lo menos uno gerente que usted supervisa, porque ejecutivo supervisa empleados. O si van a trabajar en los Estados Unidos como gerente, los empleados tienen que ser profesionales. Pero, ¿qué pasa si su negocio no tiene muchos empleados? Entonces, ¿hay otras opciones? Sí, hay otras opciones. Siguiente, por favor. Una de las opciones viene a través el TMEC, el Tratado de Libre Comercio, es la visa E1. Otra vez, la visa E1 requiere que tiene una empresa en los Estados Unidos. En este caso, la empresa, los dueños son 50% ciudadanos mexicanos que no tienen residencia o ciudadanía en los Estados Unidos. El enfoque es comercio entre los Estados Unidos y México, y este comercio tiene que ser sustancial, puede ser en bienes, en servicios, en tecnología. Siguiente lámina, por favor. Aquí está un dibujo que explica eso. En medio tenemos la empresa estadounidense. Entonces, todo el comercio tiene que pasar por la empresa de los Estados Unidos. Entonces, si ve abajo, compra mercancía mexicana. Entonces, si la empresa de los Estados Unidos compra mercancía hecha en México o producido en México, etiqueta hecho en México, traerlo a los Estados Unidos a venderlo a sus clientes en los Estados Unidos, eso se considera comercio, ¿ok? Y además puede ser compra de mercancía estadounidense, otra vez a través de la empresa, y lo venden a sus clientes en México
eso también es comercio. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un negocio ahorita que consumen un producto fabricado en los Estados Unidos, si ponga su propia empresa en los Estados Unidos y empezar a canalizar el producto a través de su propio negocio, puedes calificar por la visa E1. O si produzca algo en México o que tiene fincas de fruta, lo que sea, y lo venden a los Estados Unidos, también ponga su negocio en los Estados Unidos, vende el producto a tú mismo en los Estados Unidos y califica por la visa. La cantidad de comercio es entre 400 o 500 mil dólares o vamos a decir 30 mil dólares al mes y tiene que comprobar que va a ser continuo el comercio. Pero ¿qué pasa si no tiene una empresa de comercio? No hay problema. Siguiente lámina. Vamos a enfocar en la inversión. La inversión no migrante es a través de la visa E2, que también viene abajo del TEMEC. La idea es una inversión sustancial. Tiene que tener en dinero, activos, inmuebles, gastos. Tiene que ser un negocio establecido al punto de operar. Siguiente lámina, por favor. Aquí es la idea en medio otra vez, la empresa. La inversión sustancial, yo digo 150 a 200 mil dólares, pero dinero gastado. Porque cuando el dinero está gastado, hay riesgo y no hay garantía en retorno en su dinero. Puede ser, por ejemplo, que compre una franquicia. No tiene que ser el mismo tipo de negocio que hacen en México. Puede ser completamente diferente. Pero lo que tienen que entender es que no es riesgo, dinero del banco, dinero de la bolsa de valores o una inversión pasiva. Una inversión pasiva es una inversión donde gasta el dinero, pero no requiere que lo supervises todos los días. La idea de la visa E2 es que van a llegar a supervisar su negocio y también van a generar unos 2 o 3 empleados. La visa E1 no requiere empleados, pero la visa E2 sí. Siguiente lámina, por favor. Lo que tiene en común la visa E1 y E2 es, como expliqué, la empresa de los Estados Unidos, que es el vehículo que solicita la visa de parte de ustedes, los dueños tienen que ser 50% o más mexicanos. 50% mexicanos quiere decir que puede tener un socio de los Estados Unidos, que también puede ser muy buena idea. Eso permite el dueño solicitar la visa. La visa E1 y E2 no requiere cierta historia de trabajo en México como la visa L1, ¿verdad? Entonces, si van a hacer una inversión y quiere contratar otro mexicano, se puede mandar a este mexicano a trabajar con ustedes como ejecutivo, supervisor o un empleado esencial, ¿ok? Normalmente el trámite de la visa E1 o E2 es directamente con el consulado. E1 es en Monterrey o Tijuana, E2 únicamente en Ciudad Juárez. Cuando usted entra a los Estados Unidos con la visa, le dan 2 años en su I-94. La vigencia de la visa ahorita acaba de cambiar en agosto, son de 4 años. Entonces, era 1 año, entonces súper importante y que ayuda mucho a los empresarios mexicanos con de 4 años. Siguiente lámina. Aquí va a ver cuánto tiempo y obviamente hay un cobro para las visas E1, E2 y L1, pero es súper importante que entiendan que ya tienen la visa por 4 años. Antes del agosto, actualmente, entre 1 de marzo 2010 y el 1 de agosto, las visas le dieron nada más 1 año. Entonces, ahorita con 4 años, súper importante y ahorita es una oportunidad para los mexicanos a disfrutar de nuevo las visas L, E1, E y también H con 3 años. ¿Okay? Siguiente lámina, por favor. Aquí tal vez es la lámina más importante porque esa es la estrategia que usamos mucho para los clientes mexicanos. Si tienen la empresa extranjera, empezamos con la visa L1. ¿Por qué? Porque no requiere empleados, no requiere comercio y no requiere inversión. Hay que tener la empresa en los Estados Unidos, hay que tener la relación cooperativa y abrir la empresa, contrato de arrendamiento, plan de negocio, cuenta bancaria y dinero para poder abrir. ¿Okay? Y le dan 1 año. Y después del año, sí, no van a poder seguir porque no tienen muchos empleados en los Estados Unidos,
no usamos la visa L1, tal vez cambiamos a la visa E1 basada en comercio, si su negocio tiene comercio, o cambiamos a la visa E2 si han hecho una inversión sustancial. Siguiente lámina, por favor. Ok, eso es para los profesionistas y yo creo que más para sus empleados, pero la idea es que una empresa en los Estados Unidos que quiere contratar profesionista mexicano, hay una lista cerrada en lo que califica. Por ejemplo, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, economistas. Hay que tener su licenciatura y su sello de profesional. La visa TN, como la visa B1, B2, requiere que tenga intento de regresar a su país cuando termina su trabajo. Pero no hay límite en las renovaciones. Este momento la visa TN, el C en su pasaporte siempre de 1 año todavía, no han extendido eso como los otros, pero es básicamente muy buena visa para lo que quieren que apoya en su negocio en los Estados Unidos. Podemos tramitarlo directamente con el consulado, la embajada en cualquier parte de México, y obviamente ha funcionado muy bien para atraer gente de confianza que quiere trabajar contigo en los Estados Unidos. Siguiente. Ok. La visa H1B, nada más quiero exponerlo como la idea. Esa es la visa que usa todo el mundo, ¿verdad? Son 65,000 visas al año, súper limitada. Entonces, ese es el ejemplo que a los mexicanos realmente tiene un puesto súper privilegiado porque hay las otras visas, L1, E1, E2 y TN, que se puede usar. La visa H1B se acaba siempre y es súper limitado y hay otras reglas que le hacen muy difícil de hacerlo. Pero si van a contratar gente de otros países, usa la visa H1B. Siguiente lámina. Ok, beneficios para la familia. Obviamente, si usted califica por la visa, su cónyuge y sus hijos solteros menor de 21 años pueden acompañarla a los Estados Unidos. Sus hijos pueden asistir a la escuela pública o la escuela privada. Si quieren pagar extra, se puede pagar. Su cónyuge puede solicitar un permiso de trabajo y puede trabajar en cualquier cosa. Ustedes, si usted solicita la visa en su nombre, nada más se puede trabajar con la empresa que solicitó tu visa, pero su cónyuge puede trabajar en cualquier otra cosa. Y además, la familia, si tiene niñera, nana o lo que sea y quiere traerlo a los Estados Unidos, sí se puede traerlo a los Estados Unidos. El cónsul van a dar la visa B1, pero tiene que firmar un contrato que dice que van a pagar según la ley de los Estados Unidos. Y en este momento, por ejemplo, en Houston, el pago mínimo por semana sería $300 la semana. Y yo entiendo en México que lo paguen normalmente $300 la mes, ¿verdad? Entonces es importante la diferencia. Siguiente lámina. Entonces, para repasar en general la presentación, B1, ¿cuál es la palabra importante? Visita, es para visitar de negocios, ¿ok? La visa E1, transferencia, ¿verdad? Transfiriendo de la empresa mexicana a su filial en los Estados Unidos. La visa E1, ¿cuál es el enfoque? Comercio, producto de los Estados Unidos que va a México o producto mexicano que va a los Estados Unidos. La visa E2 es enfocado en inversión, ¿verdad? Hay que invertir una cantidad sustancial para poder calificar, puede ser en cualquier tipo de negocio. La visa TN es para los profesionistas titulados, con sello de profesional, y la visa H1B es para todo el mundo. Muchas gracias a todos. Espero sus comentarios. Siguiente lámina, ahí están mis contactos. Como lo expliqué, visito México mucho. Voy a estar en México la siguiente semana. Y con mucho gusto, que quiere agendar una consulta breve conmigo, lo hago 15 minutos sin cobrarle y podemos hablar de su tema. Mándame un correo electrónico, lo voy a canalizar con mi asistente y podemos hacer una videollamada con mucho gusto. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias al AmCham México para poder participar contigo. Ahí estás. Ok. Adelante.
Muchas gracias, John. Siempre es un gusto tenerte en los paneles y hemos visto ya captamos varias preguntas. Entonces, si quieren, comenzamos con las que tenemos del chat y de la sección de preguntas y respuestas. Puede ser que nos extendamos un poco. Entonces, para los participantes que se tengan que ir, eh, eh, sin ningún problema, pero sí nos vamos a quedar, para los que se quieran quedar para seguir contestando preguntas y respuestas, aquí vamos a estar un rato más. Entonces comenzamos con la primera pregunta, y esta va dirigida hacia Kerry. Eh, Preguntan si las consideraciones de incorporación que mencionaste en tu presentación aplican de manera similar entre LLCs y C Corps. Hola, José. Sí, claro, sería igual este análisis para ver en quién serían los propietarios, quién va a actuar quién va a tener la facultad para firmar, etcétera. Todos ese parte de la organización es el mismo análisis. También dónde, cuál estado va a registrar, van a operar. Pero normalmente es parte de la análisis fiscal y los impuestos para la determinación, la selección, si sería LLC o corporation. Espero que eso es la respuesta que está buscando. Perfecto. No, muchas gracias, Kerry. Seguimos con una pregunta sobre una empresa mexicana que quiere abrir una empresa en Estados Unidos, pero no sabe cuál sería el mejor estado y ciudad para hacerlo y necesita más información sobre vías de comunicación e incentivos, clientes potenciales y socios americanos. Entonces pregunta si eso sería, si Select USA puede apoyar con eso y cuál puede ser el rol de Select USA. Claro que sí. Gracias. De hecho, todo eso es correcto. Select USA puede proporcionar todo tipo de información comparativa de varios estados. Te podemos entregar información respecto de todos los costos que implican una operación, disponibilidad de mano de obra, salarios, costos de rentas, costo de tierra, electricidad, agua, infraestructura, logística, los programas de incentivos federales, estatales y locales. Creo que también preguntaba si los podemos proporcionar proveedores de servicios. En nuestra página web hay un listado de proveedores de servicios que son los que han participado antes con nosotros en la cumbre de negocios. También al presentarlos con las organizaciones de desarrollo económico correspondientes, estos los pueden ayudar todavía un poco más con servicios, contactos, regulaciones locales. Y respecto de mercado, búsqueda de socios, Select USA no proporciona información en este sentido. Eso más bien pues, es parte de lo que la empresa tiene que desarrollar como parte de su plan de negocios, pero pues ahí yo les recomendaría que se acerquen con José Luis en AmCham, que tienen algunos de estos servicios. Exacto. Y es lo único que agregaría en ese caso. Si son una empresa mexicana, mi recomendación sería acercarse a AmCham, no solo porque tenemos contactos en México y en Estados Unidos, sino porque es parte de los servicios que ofrecemos dentro del Trade and Investment Center. Pero muchas gracias por el shout out, Carissa. Pasando a una pregunta que nos hacen mucho también en el departamento. ¿Por qué muchas empresas se registran en Delaware? ¿Y en qué casos conviene hacerlo en Texas u otros estados? ¿Cómo sugerirías, y cómo sugerirían, y esto es abierto a todos, para la definición de la incorporación? O sea, ¿qué recomendarían para empresas que estén interesadas en evaluar un estado, decir, ¿dónde me incorporo? Yo puedo empezar. Mira, por muchos años, Delaware, pues creo, tuvo una manera de los impuestos que era más, pues era menos impuestos. Pero entiendo que hoy no hay gran beneficio de los impuestos. Para mis clientes, en muchas ocasiones, selección Delaware
porque hay un nivel de privacidad, privacy. Para las empresas registradas en Delaware, no se aparecen los nombres de los accionistas ni los directores en cualquier base de datos. Y eso es importante en algunos clientes, algunas personas. Pero cuando ya tiene operaciones en Texas, por ejemplo, ya renta un bodega, ya tiene oficina, ya tiene empleados, es necesario registrar la sociedad de Delaware en el estado de Texas como un foreign company. Entonces, y sí, todavía tenemos interés a registrar en Delaware. Rodolfo puede explicar un poquito si hay en realidad un beneficio de los impuestos, pero sí es común todavía el estado de Delaware. Rodolfo. Sí, yo digo que es más una leyenda urbana, como decimos en Estados Unidos, porque todo el mundo dice que mi compadre y mi amigo me dijo que Delaware y Delaware y Delaware, y realmente, honestamente, por lo que me ha tocado trabajar, sobre todo con abogados como Kerry, como otros abogados corporativos, también Texas tiene un cierto nivel de privacidad, ¿no? Creo que a veces hacerlo bien, de la mano con los abogados, puede ayudarte también a tener esa privacidad en Texas, ¿no? Entonces, mi opinión es, híjola, ¿para qué te vas a Delaware si luego vas a estar invirtiendo en Texas y tienes que estar cumpliendo con 2 estados y 2 regulaciones? Creo que habría que mejor dar una buena asesoría con el abogado para que cuiden esa privacidad que tiene Texas también. Y si vas a quedarte en Texas, pues creo que sería más lógico que te quedes. Delaware no tiene impuestos estatales, pero Texas tampoco. Entonces, desde el punto de vista de impuestos, yo pienso que sinceramente que no le veo una gran diferencia en ese sentido, ¿no? Yo sí quisiera agregar un comentario. Desde el punto de vista de inversión extranjera directa, te conviene abrir crear tu empresa en el lugar donde te vayas a instalar, porque de esa manera tienes acceso a los incentivos locales que vaya a tener cada uno de los estados donde vayas a tener las operaciones. Sí, no, muchas gracias, Clarisa. Y creo que esto es un buen leeway para la siguiente pregunta, para ti, Rodolfo. Y es un panel, entonces chime in, si tienen algo que agregar, los más ponentes. Si una empresa tiene registro en Texas, pero también tiene operaciones en Nueva York, California y Nevada, ¿debe pagar impuestos en cada estado o solo en Texas? Una buena pregunta. Mira, en Estados Unidos los estados juegan un rol fundamental a la hora de los impuestos. Ustedes saben que el IVA que tenemos en México, en Estados Unidos lo controlan los estados, no es un tema federal, ¿no? Entonces, sí, hay que ver, fíjate, los estados tienen ciertos límites y si rebasas de esos límites, lo más seguro es que sí tengas que ir y pagar impuestos en ese estado. Cada estado tiene regulaciones distintas. Incluso los mismos estados, dentro de los estados, los condados, tienen ciertas tasas que pueden agregar a los impuestos estatales. Por eso es que si muchas veces, por ejemplo, compras en Amazon en Estados Unidos, lo primero que te pregunta es el zip code, porque funciona eso, hay que pagar el impuesto estatal. Puedes estar en Houston, en el condado de Harris, y cruzas la calle y estás en otro condado y a lo mejor ese otro condado tiene una tasa distinta de IVA o de sales tax que lo tienes en Harris. Entonces, esa parte es fundamental que lo elaboren bien, porque las multas también son muy agresivas. Por ejemplo, si estás vendiendo en otros estados que no tienes permiso para vender, las multas pudieran ser $500 diarios desde que empezaste a vender hasta que te diste cuenta que hay que pagar. Y volvemos al tema de que no hay espontaneidad. Entonces, los estados hay que tener mucho cuidado en cuestiones de IVA, que nosotros le llamamos sales tax en Estados Unidos, y en cuestiones de impuestos sobre la renta.
muchas veces si tienes mucha interacción con ese estado, tendrás que irte a dar de alta aunque no quieras en ese estado, porque forzosamente lo tienes que hacer, aunque tú estés en Texas. Entonces, hay que revisar los detalles de qué estás vendiendo, cómo lo estás vendiendo, cuánto estás vendiendo para saber si es necesario o no que te tengas que registrar en ese estado y pagar impuestos en ese sentido, ¿no? Muy bien. No, muchas gracias, Rodolfo. Y ahora sí pasamos a la serie de preguntas de visas. Sé que John ya está listo, ¿no? Listo. Si una persona estuviera ya residiendo en Estados Unidos con la visa TN y siempre y cuando no deje de trabajar con su sponsor, ¿le es posible tramitar desde el suelo americano la visa L1A? Sí, pero las calificaciones para la visa L1A requiere que ha trabajado en la empresa mexicana físicamente uno de los 3 años pasados. Entonces, por ejemplo, si la persona ha trabajado en los Estados Unidos con la visa TN 1 año o 2 años, ok, si hay tiempo que puedo usarlo, pero si ha trabajado en los Estados Unidos con la visa TN 5 años, no hay manera que van a calificar por la visa L1. Ya, y la siguiente pregunta que tenemos aquí, mencionaste un periodo de 4 años en una de las visas. Pregunta si es solo para mexicanos. No, mire, depende en su ciudadanía. El sello para la visa E1, E2 y L1 ahorita son para 4 años. Pero, por ejemplo, si fuera un español y tiene una visa abajo de Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y España, la visa puede ser de 5 años. Entonces, su nacionalidad es lo que controla la visa y si existe, por ejemplo, la visa E1, E2, la visa de tratado, no tenemos con todos los países. México, muy privilegiado en ese sentido, no lo tenemos con Brasil, por ejemplo. Entonces, los brasileños no pueden calificar por la visa E1, E2. Ya, ¿y cómo ha afectado el COVID al flujo de visas de E2? Y también creo que es un buen leeway para hablar como más ampliamente sobre el COVID Claro. No, ha sido duro en el sentido que los consulados están cerrados y los consulados, cuando uno vive afuera, es lo que deciden y otorgan las visas. Entonces, apenas están abriendo ahorita. La visa E2 ha sido más difícil con Ciudad Juárez. Ellos son, y obviamente esta zona de México, esta zona de los Estados Unidos, El Paso, ha sido muy pegado fuerte del COVID. Entonces yo creo que por eso están cerrados todavía. Hemos tenido más éxito solicitando emergencia y obviamente tiene que ser una verdadera emergencia por el negocio, tiene que ser muy esencial. Y de comercio en Monterrey hemos tenido un poco de éxito y un poco de éxito en Tijuana, pero eso realmente depende caso por caso y no hay manera de hacer un statement blanket de nada que aplica a todos. Hay que verlo, todos los datos de cada caso. Perfecto. Y aquí se están aventando una pregunta también muy interesante. De acuerdo a su experiencia, ¿sería mejor establecer una empresa en Estados Unidos que maquile desde México o sería mejor tener la empresa en México y que solo exporte a Estados Unidos? Para iniciar desde su perspectiva y experiencia, ¿sería mejor empezar por la vía de exportación y después establecer una empresa en Estados Unidos? Mira, ok, obviamente en principio eso depende en que quieren desarrollar algo para su familia y su negocio, sus socios. Obviamente, si deciden hacerlo en México, hay ciertas ventajas en México, hay ciertas ventajas en los Estados Unidos. Pero desde el punto de vista de los Estados Unidos, por ejemplo, si es una empresa que ya tiene historia, ya están operando y quieren ponerse en los Estados Unidos, sería más fácil. Empezando de completamente cero en los Estados Unidos, puede ser que califique por la visa E2 porque va a ser una inversión sustancial. Pero a mí me gustó mucho la visa E1 basado en comercio. ¿Por qué? Porque la empresa en los Estados Unidos, que es el vehículo que solicita la visa de parte de ustedes, no tenga que tener otros empleados menos el ejecutivo que maneja el negocio. Entonces, si van a producir algo en México, yo digo que no lo venden a cualquiera de los Estados Unidos, venden a su propia empresa en los Estados Unidos y ese es el vehículo que van a empezar
de crear la historia de comercio para poder a calificar por el visa en el futuro. Aunque no van a calificar desde el principio porque la cantidad de comercio tal vez es menor de lo que necesita, es un buen paso y además hay muchos negocios que se pueden controlar desde afuera, aunque lo vendes a la empresa de los Estados Unidos, entonces no requiere que estás físicamente en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, así usando la visa E1 siempre es la preferencia mía, porque yo le vale la pena para el cliente. Muy bien. No sé si quieran, Rodolfo o Kerry, no sé si quieran agregar algo de la implicación de la incorporación o de la implicación para las responsabilidades fiscales. Sí, mira, yo pudiera recomendarle a la persona que preguntó que pudiera hacer un buen business plan. El business plan muchas veces te saca de esas dudas. Oye, ¿qué beneficios tendría que yo lo haga directamente en Estados Unidos? En mi opinión, creo que por lo que a mí me ha tocado, por la experiencia que me ha tocado vivir, a las empresas americanas les gusta hacer negocios con las empresas americanas. Es más el flujo. Tienen más acceso a líneas de crédito con mejores tasas. Tienen la posibilidad de poder tener visas que el día de mañana puedan venir a vivir a Estados Unidos, ellos o sus empleados. Y Estados Unidos, tú sabes, en el caso de Texas es la economía número 10 del mundo. México es la economía número 13 del mundo. California es la número 5 del mundo. Entonces te abres a un sector muy grande y creo que pudiera ser por ese lado un buen acercamiento, ¿no? Pero por el otro lado, también tienes que considerar que hay costos y que eso también tienes que evaluar si tu empresa lo puede pagar. Entonces, hacer un buen business plan me parece que es fundamental para que te dé más información que te convenga realmente poder hacer esa cuestión, ¿no? Es mi mejor recomendación. Muy bien. No, muchas gracias, Rodolfo. No sé si hay algo que quieras agregar, Kerry. Perfecto. No, pues creo que son todas las preguntas que tenemos. Si tienen preguntas adicionales, nos las pueden hacer llegar a través del correo de trade@amcham.org.mx o directamente con John, Rodolfo y Kerry. Como saben, esta sesión quedó grabada y la vamos a subir a YouTube y las presentaciones se las vamos a compartir. Y lo único que agregaría es que vale la pena que toquen base con AmCham, con Clarissa y con John, Rodolfo, Kerry, dependiendo del tipo de pregunta, para que se asesoren y tengan toda la información más relevante de las tendencias de inversión extranjera directa, inclusive los recursos que son gratis, como comentaba Clarissa, dentro de AmCham o Select USA. Pero bueno, en nombre de nuestro presidente Francisco Pontón, les entregamos un reconocimiento virtual y les agradecemos por acompañarnos el día de hoy compartiendo esta ponencia tan interesante y de valor para todos nosotros. Les recuerdo que tenemos una breve encuesta de satisfacción a través del código QR en la pantalla y también al finalizar la sesión de Webex les aparecerá un botón que los lleva a la misma. Les pedimos su apoyo llenándola para poder aprender de sus experiencias en este evento y seguir mejorando en la calidad de la información y los eventos que hagamos. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Luis. Pronto, José Luis, un abrazo. Gracias. Gracias Igualmente. a todos. Que lo pasen muy bien. Estamos en contacto. Happy Thanksgiving. Ah, es cierto. Happy Thanksgiving.